Thank you very much to our... Gracias a nuestros oradores relámpagos. Quiero decir, antes de concluir, que la inclusividad, el ser incluyentes, ha sido un tema todo el día, aún en el contexto de datos de gobernanza. Para mañana va a ser el Día de las Personas con Discapacidades y queremos tener una conversación sobre inclusividad. Y entonces espero que se lo lleven consigo, lo lean y lo usen para mañana. La última oradora del día es Annette Dixon, es vicepresidenta para Desarrollo Humano del Banco Mundial y está encargada de educación de nutrición, género, protección social y prácticas mundiales. Ella hace mucho que defiende a los jóvenes como agentes de cambio y ha sido vicepresidente para el área del sudeste asiático. Démosle la bienvenida. Buenas tardes. Es un gran placer estar aquí. Noreyana se le olvidó decir algo. Yo comencé mi vida profesional como activista de los jóvenes. Fui en una época miembro del Consejo Juvenil de mi país y así fue como eventualmente llegué al desarrollo en el Banco Mundial. Es un gran placer a nivel personal estar aquí con un grupo de activistas jóvenes. Sé que muchos de ustedes han venido desde muy lejos, así que me alegro de que hayan llegado aquí. Esta cumbre de jóvenes se ha convertido en un evento importante en el calendario del Banco Mundial, pero en este momento en el mundo es aún más importante. Creo que hay mucha mayor incertidumbre en el mundo y es durante estas épocas que cuando los jóvenes quieren ser escuchados, incluidos y ser parte de lo que será el futuro. Y parte de a lo que le quiere responder el banco son proveerles oportunidades para nosotros escuchar de todos los interesados de la sociedad, más que nada las voces jóvenes, pero la sociedad civil, académicos, sector privado y gobiernos, claro está. Esta cumbre de jóvenes, de muchas formas, es más que un foro, es más que una conferencia, es un punto importante dentro del diálogo que tenemos, pero también esperamos que juegue sea parte de formar el futuro de ustedes y cómo lo ven, cómo ven el mundo que les rodea. Cuando se viene aquí al Banco Mundial van a oír muchas historias sobre soluciones para los grandes retos que enfrenta el Banco Mundial a nivel comunitario, provincias y a nivel nacional e internacional. Y espero que cuando ustedes hablen entre sí, conversen unos con otros sobre las cosas que están dando resultado y no están dando resultado en sus países. Creo que algunas de las historias de éxitos más poderosas vienen de estos eventos, como esta cumbre. Aquellos de ustedes que están enfrentando algunos de los retos más difíciles de frente. Lo que quiero hacer hoy es hablar sobre el Banco Mundial y por qué estamos invirtiendo en los jóvenes y lo que nosotros llamamos capital humano, porque pensamos que esta es una de las mayores y más importantes inversiones en este momento en el mundo. Yo creo que todos reconocerán que uno de los desafíos más grandes del mundo son millones de jóvenes que salen de sistemas educativos, si es que tuvieron la suerte de ir a la escuela o a algún sistema educativo, y encontrar una vía a un puesto laboral. Y esto es algo que le preocupa profundamente no solo a los jóvenes que andan buscando trabajo, pero a los formuladores de políticas en todos los países del mundo. Cuando les preguntamos cuáles son las cosas que no los dejan dormir, muchas veces ¿habrán trabajos para los jóvenes en mi país en el futuro? Sabemos que los jóvenes tienen 3 veces menor empleo que los adultos. Esto vale para los países desarrollados como los en desarrollo. Pero en las próximas décadas también sabemos que van a haber 600 millones de personas buscando trabajo.
En mes de 10 años tenemos que encontrar trabajos, no solo para los que no lo tienen ahora, para otros 600 millones. Y estos jóvenes viven en los países más pobres que tienen poblaciones más jóvenes. ¿Cuál sería nuestro consejo para los países y dónde sugerimos que deban empezar a hacer algo? Primero, es imperativo que inviertan en sus niños y jóvenes. El capital humano, lo que son ustedes, la capacidad de ustedes de llegar a todo su potencial, su conocimiento, sus capacidades, sus destrezas y su resiliencia, estas son las cosas que acumulamos a través de nuestra vida y esto es lo que nos equipa para llegar a nuestro completo potencial y ser miembros productivos de una sociedad. El capital humano es crítico para ayudarle a los jóvenes a crear una vía de la educación a un trabajo. Y a medida que evoluciona el mundo, este capital humano es cada vez más importante. Les diré por qué. Por primera vez el año pasado entregamos un índice que mide cuánto está invirtiendo un país y logrando el completo potencial de sus jóvenes. Lo que vimos fue que estos resultados del desarrollo humano, que sabemos nosotros son críticos para los jóvenes poder lograr su completo potencial, y medimos las cosas que están directamente relacionadas, no solo al potencial completo de un individuo, pero de aquellos individuos colectivamente para que puedan contribuir a la productividad y crecimiento de su país. Cuando se van agregando el resultado de cada individuo, ¿qué significa esto para un país? Hicimos entonces este índice de capital humano. Este índice nos demuestra algo asombroso y alarmante. Casi 60% de los niños que nacen hoy van a ser la mitad de productivo de lo que podrían haberlo sido si hubieran tenido toda su salud y educación posible. Sabemos que ningún país está logrando el 100%, pero los países más avanzados están logrando como 88% de su potencial total o completo. Ahora, esto varía enormemente a través del mundo, de país en país. Para ustedes que se encuentran aquí, este índice de capital humano es una herramienta realmente importante para observar su país y como agentes de cambio para que ustedes vean que también lo están haciendo sus comunidades con estos resultados que nosotros sabemos son importantes. Esto les provee a ustedes una oportunidad de evaluar qué tan bien lo está haciendo su país. Y ojalá estos datos, esta información, le permita a los jóvenes rendir cuentas a sus países, a sus gobiernos. Pueden encontrar el índice o su país en el índice. Creo que todos sabemos que esto es importante, pero la razón por la cual lo hemos hecho es porque queremos que aquellas inversiones que están en la mente de los jóvenes como ustedes se cuenten tanto, o sea, en la mente de jóvenes como ustedes, inversión en la mente de jóvenes como ustedes, cuenten tanto como inversión en otras áreas. Porque la crisis que tenemos en el mundo en este momento está dentro de los cerebros de los jóvenes. La mitad de esos jóvenes que no pueden leer cuando tienen 10 años. La mitad de los niños en algunos países del mundo, los países más abajo en el índice, la mitad de esos niños nacen con una estatura baja para su edad y no llegan a su estatura para esa edad, lo cual significa que tienen algún retraso de crecimiento, y tienen entonces malos resultados en la escuela. Esta crisis del capital humano no es fácil para los formuladores de política que lo vean. Entonces tratamos de usar el índice para que se den cuenta y les sea más aparente esta crisis.
Yo personalmente tengo suerte de haber crecido en Nueva Zelanda en una época cuando Nueva Zelanda hizo inversiones importantes en sus niños. Invirtió en esa época, era un país relativamente rico y le dio una prioridad a las escuelas y para llegar a la escuela a tiempo y asegurarse de que había buena nutrición para los niños. Y daban a los niños un buen comienzo en la vida. Y en una generación, en mi familia, mis padres crecieron durante la Segunda Guerra Mundial, no pudieron ir a la escuela secundaria, terminaron la escuela con 12 años. En una sola generación, los hijos de la generación de mis padres tenían mucho más oportunidades y yo no solo pude beneficiar de una buena escuela primaria, conseguí mi trabajo aquí, pienso por eso, de verdad, porque cambió las oportunidades que yo y mis hermanos tenían y las aspiraciones de mis padres dependían de su experiencia en la vida. Mis padres pensaban que era suficiente que completáramos la escuela secundaria, pero no sabían que, bueno, yo soy una de 4 y 2 de nosotros pudimos ir a la universidad y yo he podido trabajar aquí en el Banco Mundial. Así que mi misión personal es asegurarme de que las niñas del mundo tengan las mismas oportunidades que yo he tenido, porque claro, eso ha redundado en mi vida y en la vida de mi familia. Lo que hay que desarrollar en un país es en sus niños, sus jóvenes. Tienen que invertir en los jóvenes y el empoderamiento de las mujeres tiene que formar parte de su estrategia de desarrollo. Sabemos que una de las mejores inversiones en un país es en la formación de las niñas, porque las niñas se benefician y sus hijos también se benefician. A la vez, también es importante que los países crean oportunidades para las mujeres para que puedan participar en la vida económica de la sociedad. Encontramos que en demasiados países, aunque reciban una buena formación, no consiguen un trabajo y no pueden participar de la misma manera que los hombres. Vemos que hay una brecha muy grande entre el número de mujeres y hombres que participan en la economía y hay diferencias en los sueldos. Pensamos que ningún país puede realizar su potencial si no da la misma oportunidad a las chicas y a los chicos. El mundo en desarrollo, como ya he mencionado, es donde tenemos más jóvenes en el planeta. Así que es un desafío crítico en cuanto al desarrollo para estos países. Lo que nosotros sabemos es que si los niños no pueden realizar su potencial, no van a tener la voz necesaria para poder tener un impacto sobre las políticas y cómo se formulan. De verdad, queremos desarrollar el capital humano porque es importante para la economía y la sociedad de un país. Niños que no pueden leer enfrentan muchos obstáculos a la hora de encontrar un puesto laboral. También tienen desafíos en la participación en sus comunidades y sus sociedades. Queremos que los jóvenes puedan realizar su potencial pleno para tener oportunidades de movilidad social y para poder participar en todos los sectores y todas las
áreas de la sociedad. Espero que mi discurso no haya sido demasiado aburrido y yo soy, pues bueno, podría haberles dado un discurso aburrido. Espero que no. Espero que puedan realizarse cuando vuelvan a sus países. Sabemos que se han esforzado mucho para llegar aquí, así que muchísimas gracias. You have time? Yeah. Sorry, I forgot. Take a couple of questions. Yeah, I said I would take some questions. Bueno, no sé si les he matado con mi discurso aburrido, pero si tienen preguntas, por favor, acérquense al micrófono. Veo que hay alguien que se acerca. Muchísimas gracias por su presentación maravillosa. Soy de Bangladesh. Yo he fundado una fundación de paz. Ayudamos a los estudiantes a desarrollar la tolerancia y la humildad porque pensamos que eso puede cambiar el mundo y son cualidades importantes para las ciudades inteligentes. Mi pregunta es, ¿qué es lo que piensa hacer el Banco Mundial para apoyar estas iniciativas en Asia? ¿Cuál es su plan? Además de la educación y la formación, creo que estas cualidades son muy importantes para cambiar una comunidad. Gracias. A ver, unas cuantas más. Hola, soy Pankti, soy de India. Además del problema del desempleo en mi país, hay el problema de la inseguridad laboral. Hay mucho más contratistas ahora. Los jóvenes están preocupados por sus finanzas a largo plazo. ¿Qué es lo que piensa el Banco Mundial sobre este tipo de trabajos? Hola, soy Natalie, soy también de India. En mi trabajo con el Banco de Desarrollo de Asia, hemos visto que es muy difícil convencer a nuestros clientes, sean gobiernos estatales o municipales, del valor de invertir en el capital humano, especialmente cuando ellos no han recibido formación. ¿Qué es lo que usted recomienda cuando estemos trabajando? ¿Cómo podemos convencer a los clientes del valor de invertir en estos programas educativos? Hola, gracias. Soy Ruth Meredith, soy de Bélgica. Mi pregunta es la siguiente. Mencionó que existe el índice de desarrollo humano. Y usted ha hablado sobre el problema del desempleo juvenil. ¿Cómo colabora con gobiernos y organizaciones como la ONU o la OCDE o ciudades para prepararse para esta ola de personas que van a entrar en el mercado laboral? Soy Nina. Mi pregunta es, ¿cómo podemos superar el problema del desequilibrio entre los dos sexos en las ciudades inteligentes? Soy Jessica George, soy de Mozambique. Mi pregunta es la siguiente. Ya que un país como Mozambique tiene tantos problemas económicos y sociales en cuanto a la salud y la educación, particularmente las mujeres jóvenes, no es una prioridad. ¿Cómo es que nosotros, jóvenes que no tenemos muchas oportunidades, cómo podemos colaborar con el Banco Mundial para que esto se vuelva una prioridad? Soy Carolyn, soy de Polonia, ahora vivo en Nueva York. Uno de los problemas que vemos en Nueva York son las personas que viven en las calles y hacinamiento en casas de acogida en Nueva York. ¿Qué podemos hacer
qué inversiones deberíamos hacer en el capital humano para mejorar esta situación. ¿Qué pueden hacer los jóvenes? Soy Rafael, soy de Brasil. Bueno, no voy a poder contestar a todas las preguntas. Está bien. Tiene que ver con el capital humano y cómo puede contribuir a la productividad de un país. ¿Qué está haciendo el Banco Mundial para luchar contra el cambio climático? ¿Y cómo se alinea eso con el crecimiento económico? Hola, soy Sasha, soy de Virginia. ¿Puede hablar sobre el papel de la salud psicológica en el desarrollo del capital humano? Bueno, voy a intentar contestar unas preguntas rápidamente. En cuanto a la creación de confianza social, el trabajo del capital social y cohesión social me ha convencido y el trabajo que se ha hecho me ha convencido. Hay confianza social cuando hay diálogo entre grupos sociales o grupos en la sociedad. En sociedades diversas, donde uno puede hablar con personas de distintos grupos étnicos, distintas religiones, eso crea vínculos humanos. Así que las políticas públicas tienen que promover estos entornos. Hemos hablado de las ciudades resilientes y ciudades bien diseñadas pueden fomentar esta confianza social. Otra parte de la respuesta, países que crecen, que se desarrollan, las personas se vuelven más felices. Así que el desarrollo también ayuda a incidir en la cohesión social y la felicidad, aunque no es universal, pero las desigualdades pueden socavar eso. La pregunta en cuanto a la seguridad laboral y la economía de los autónomos es un problema. En el mundo en desarrollo, la mayoría de los trabajos se encuentran en la economía informal, así que no existe la seguridad laboral en muchos países del mundo, pero lo que es muy importante para todos es que todos pueden acceder a los beneficios sociales, sea su trabajo en la economía informal o formal. Las políticas que se basan en nociones preconcebidas de lo que es un puesto de trabajo, pues va a eliminar a muchas personas. Todo el mundo tiene que tener acceso a la salud, pensiones de vejez, etcétera, independientemente de la naturaleza de su empleo, porque cada vez más las personas trabajan trabajan como autónomos y ese sector está creciendo muchísimo más que el sector tradicional de puestos laborales. ¿Cómo convencer a los políticos a que inviertan en el capital humano? Y por eso tenemos el índice que he mencionado. Y las personas dicen el capital humano es muy importante en sí mismo. Intrínsecamente es importante que los niños sobrevivan, que las mujeres no mueran a la hora de dar a luz. Esto es muy importante por sí mismo, pero también es importante para el crecimiento económico de un país. Puedo decirle a un formulador de políticos que su país está perdiendo porque está en punto 5 del índice, un índice de 100 puntos, porque están perdiendo PIB, están perdiendo crecimiento, está contribuyendo al mal desempeño de un país. No es todo mensaje, pero para algunos hay que utilizar ese mensaje. Y es lo que buscamos hacer en el banco, instar a los políticos que inviertan más y que inviertan de manera sabia para que haya buenos resultados, porque hay muchas cosas que no funcionan en el mundo y ahí tenemos que ayudar a los decisores políticos. En cuanto al índice,
Estamos limitados según los datos que tenemos. Queremos agregar más factores, pues la educación no para cuando uno sale de la escuela y aprendemos muchísimo en el lugar de trabajo. Después de la educación formal, queremos hacer evolucionar el índice, pero el índice se tiene que basar en datos. Espero que con el tiempo vamos a poder evaluar los países según la tasa de acceso al mercado laboral, cómo superar la inequidad de género que existe en las ciudades. Las ciudades es donde viven o donde quieren ir mucha gente joven. Y para la cumbre de jóvenes, esto es un tema muy importante en la mayoría de los países. En la mayoría de los países, los jóvenes, menos que tengan un vínculo familiar o un puesto de trabajo, van a las ciudades a buscar trabajos. Para las mujeres, tal como se han diseñado las ciudades, pues eso es importante para la equidad de género. Muchas mujeres no pueden viajar de manera segura en sus países para llegar a su trabajo. Así, para mí, una de las cosas más importantes en el diseño de una ciudad, si queremos tener equidad de género, es que tengamos ciudades seguras, cosas muy prácticas como alumbramiento en las calles, lugares seguros que son paradas de autobús o en una estación de tren. A veces quiere decir vagones separados para mujeres o a veces o muchas veces, y eso lo sabemos de las escuelas, tiene que ver con pues tener retretes limpios para las mujeres. Las mujeres que tienen la menstruación no van a ir a la escuela si no hay retretes limpios que funcionan. Y eso también se puede aplicar al diseño de las ciudades. Y no solo tienen que pensar en los jóvenes a la hora de diseñar las ciudades, sino que hay que pensar en los viejos para que puedan mantenerse en sus casas mientras que vayan envejeciendo. Así que el diseño de la ciudad tiene que pensar en todo el ciclo de vida para que la ciudad sea más vivible, más productiva para las personas que llegan. En cuanto a las personas que viven en la calle en Nueva York, tengo poca experiencia sobre este tema. Me parece que el tema clave tiene que ver con vivienda accesible para personas que no tienen oportunidades de conseguir vivienda. Mucho tiene que ver con redes de servicios, prestaciones. No sé si se han dado cuenta, Abhijit Banerjee y Esther Duflo estuvieron aquí. Han recibido el premio Nobel de Económicas. Así que ellos han desarrollado muchas intervenciones económicas, han hecho trabajo sobre protección social y prestaciones sociales, y su trabajo es pertinente a la hora de superar el problema de la vivienda accesible. Tiene que ver también con personas que tienen problemas psicológicos o son personas discapacitadas. Esas personas se suelen excluir. En cuanto al cambio climático, el Banco Mundial está totalmente comprometido con la mitigación del impacto del cambio climático para ayudar a las comunidades para que se puedan adaptar a las realidades del cambio climático. Y nos hemos asegurado de que en toda la financiación, 30% tiene que dedicarse a luchar contra el cambio climático. Y eso es transversal en todos los sectores, no solo energía limpia,
sino también que los sistemas escolares se desarrollen de manera para reducir el impacto del cambio climático, para que las comunidades puedan adaptarse. En cuanto a la salud psicológica, creo que es uno de los temas más desatendidos en los países en desarrollo. Casi no hay servicios psicológicos para la depresión en muchos países en que trabajamos. Estamos comprometidos con el fortalecimiento de los sistemas de salud para que se pueda tratar la depresión y los problemas psicológicos en los países más pobres. ¿Cómo colaborar con el Banco Mundial? Evidentemente, tienen que ponerse en contacto con la oficina del Banco Mundial en sus países. En algunos países tienen grupos de asesores o asesoramiento de jóvenes. Estuve en el Líbano hace unos meses. La oficina en Beirut tiene un grupo de asesoramiento juvenil y tienen una plataforma permanente para el diálogo. Algunas oficinas tienen en Pakistán. Se organiza un evento digital o tecnológico todos los años. El equipo de relaciones externas en la oficina del Banco Mundial de su país es un buen contacto para ustedes, para que sepan lo que está haciendo el Banco Mundial en su país o sus países. Gracias. Well, thank you so much. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por su curiosidad. Antes de ir a la recepción, un anuncio rápido. A lo mejor se han dado cuenta que hemos tenido 2 competiciones hoy. En la recepción vamos a anunciar los ganadores y vamos a tener una rifa y vamos a ir a la sala MCH para la recepción. Vamos a hablar con los ejecutivos del banco. Muchísimas gracias a aquellos que nos hayan seguido en línea y nos veremos mañana. Gracias.